Hoy vamos a hablar del privilegio que significa el que le sirvamos al Señor y a sus propósitos. El que actuemos en nuestra vida cristiana como colaboradores del Señor Jesucristo. Y para ilustrar esta acción, ¿qué mejor ejemplo que la vida de un singular personaje, del apóstol Pablo? Un hombre, un ser humano que de asesino de cristianos fue transformado en apóstol, pero un ser humano muy parecido a ti y a mí. Y quizás al oír esto muchos se pregunten en este momento, bueno, pero ¿cómo es eso de que yo tengo un parecido a un asesino de cristianos, verdad? Yo les pregunto, ¿cuántos de los que estamos aquí hemos asesinado a alguien? Uy, no veo a ninguno, ¿verdad? Sin embargo, es bueno recordar lo que el mismo Señor Jesús le dice a sus discípulos y a toda esa gente que acudía a oírlo en el Sermón del Monte, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, en los versos 21 y 22. Y yo voy a leer este pasaje por la Nueva Traducción Viviente. Aquí Jesús le dice a toda esta gente que está reunida: han oído que a nuestros antepasados se les dijo, no asesines. Si cometes asesinato, quedarás sujeto a juicio. Pero yo digo, dice el Señor Jesús, aún si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. Y miren esto, si llamas a alguien idiota, corres peligro de que te lleven ante el tribunal. Y si maldices a alguien, corres peligro de caer en los fuegos del infierno. Ahora yo te pregunto, ¿cuántas veces tú le has dicho idiota a alguien? ¿O cuántas veces has maldecido a alguna persona, sea de pensamiento o de palabra? Muchos de nosotros, la verdad es que lo hemos hecho. Y nos hemos transformado en asesinos espirituales. Pero aún así, el Señor nos ha seleccionado para servirle, tal cual lo hizo con Pablo. Quizás nosotros no nos merezcamos esta fidelidad y ciertamente no la merecemos, ¿verdad? Pero Él es fiel a la palabra que nos ha dado, porque nosotros debemos ser agradecidos, porque la gratitud es la puerta de la bendición. En primera de Timoteo, en el capítulo 1, verso 12, donde el apóstol le está dando esos consejos a su fiel discípulo y joven pastor Timoteo, él le dice unas palabras muy bonitas. Él le dice, doy gracias al que me fortalece, a Cristo Jesús, nuestro Señor, pues me consideró digno de confianza al ponerme a su servicio. El apóstol Pablo está clarísimo. Él sabía quién era él, sabía su condición, y sin embargo le dice a Timoteo, el Señor me ha considerado digno de confianza al ponerme a su servicio. Por eso que en esta mañana vamos a ver 3 consideraciones de la vida del apóstol Pablo que nos deben de llamar a reflexión sobre nuestras propias vidas. Y la primera consideración es ¿quién era el apóstol Pablo antes de conocer a Jesús?
Saulo de Tarso, ese era su nombre, ¿verdad? Antes de conocer a Jesús. Él no siempre fue un hombre de Dios, ¿saben? Él mismo se describe en el siguiente versículo que vamos a leer en Primera de Timoteo, ya el versículo siguiente, el 13. Él dice de sí mismo: anteriormente yo era un blasfemo, un perseguidor, un insolente, pero Dios tuvo misericordia de mí porque yo era un incrédulo y actuaba por ignorancia. Saulo dice de sí mismo: yo era un blasfemo, un perseguidor de cristianos, un insolente, y él usa una palabra griega, algo así como ubristes, que significa un hombre violento, un hombre insolente. Podríamos decir de Saulo de Tarso que él era un cazador de cristianos y realmente un asesino de cristianos, porque él los perseguía, él los cazaba y él los entregaba a las autoridades judías para que los torturaran, para que los encarcelaran o hasta los mataran. Hoy podríamos definir a Saulo de Tarso como un matón. Pero aquí Saulo de Tarso también agrega en este pasaje: yo actuaba por ignorancia. Por eso que es tan importante no solo conocer a Jesús, sino estudiar la palabra. Ya en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el libro de la historia de la iglesia, en el capítulo 22, en el verso 4, mientras Pablo se defendía del arresto por el tribuno romano, él le decía a los mismos judíos de Jerusalén, les decía en Hechos 22, 4, perseguí a muerte a los seguidores del camino. ¿Quiénes eran los seguidores del camino? Pues en aquella época todavía no se llamaban cristianos, se les decía los del camino. Yo perseguía a muerte a los seguidores del camino, echando a la cárcel a hombres y mujeres por igual. Ahora vamos a estar claros, Saulo de Tarso pensaba que él estaba haciendo lo correcto, que él estaba haciendo lo que había que hacerse delante de Dios. Y al igual que muchos judíos, él era un emisario del Sanedrín. A él le entregaban cartas de salvoconducto y órdenes para perseguir a cristianos. En Hechos, un poco más adelante, en el capítulo 26, ya en el verso 11, Pablo dice: muchas veces anduve de sinagoga en sinagoga, castigándolos para obligarlos a blasfemar. En otras palabras, torturándolos. Mi obsesión contra ellos me llevaba al extremo de perseguirlos incluso en las ciudades del extranjero. Pero Saulo de Tarso era mucho más que un hombre común y corriente. Este hombre era un erudito, ¿verdad? Un erudito de la palabra, de lo que era la Biblia hebrea judía. La conocía perfectamente. Él fue instruido, ¿verdad?, por Gamaliel, un gran pensador de su tiempo. Y Saulo de Tarso fue digno de entrar en las mejores escuelas judías de aquellos tiempos. Pocos pueblos tenían en esa época escuelas para sus ciudadanos y mucho menos estudios superiores. Pero Pablo mismo dice en su defensa en Jerusalén, en Hechos 22, verso 3, yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad. Bajo la tutela de Gamaliel recibí instrucción cabal en la ley de nuestros antepasados y fui tan celoso de Dios
como cualquiera de ustedes los es hoy en día. Si vemos a Saulo de Tarso con los ojos de nuestra época, diríamos pues que él es un matón letrado, un matón intelectual. Qué contradicción, ¿verdad? Pero esta reflexión en este punto de quién era Saulo de Tarso antes de conocer a Jesús, nos lleva a una segunda consideración. Nos lleva a reflexionar en quiénes éramos nosotros antes de conocer a Cristo. Con honestidad, ¿quiénes éramos? Porque antes de hacer de un juicio de Saulo, debemos reflexionar en nuestras propias vidas. ¿Quiénes éramos nosotros antes de conocer a Jesucristo como nuestro Salvador personal? ¿Quién era Jesús para nosotros? La mayoría de lo que aquí estamos venimos de la Iglesia Católica o éramos religiosos. Y antes de conocer a Cristo, pensábamos que todo lo que hacíamos estaba bien, que todo lo que hacíamos era lo correcto. Total, creíamos en Dios. Muchos de nosotros teníamos en nuestras casas, y esto es más quizás para la gente de mi generación, una imagen del corazón de Jesús, ocupando un lugar privilegiado en nuestra casa, en la sala de la casa o en algún sitio especial, ¿verdad? O por otro lado teníamos imágenes de santos o de José Gregorio Hernández y le prendíamos velitas y les hacíamos peticiones, incluso de ángeles pidiéndole favores. Y adorábamos a todas las vírgenes con los diferentes nombres como se le da en cada ciudad o en cada estado de nuestro país. Y también le pedíamos favores. Y también nosotros pensábamos que todo eso estaba bien, que era lo correcto, que estábamos en lo justo. Y aquí es bueno recordar cuando el Señor Jesús, después de esos 40 días de ayuno, es tentado en el desierto. Y viene Satanás y le dice a Jesús en el capítulo 4 de Mateo, en el verso 10, Jesús le responde a Satanás: vete, Satanás, vete, porque escrito está, adora al Señor tu Dios y solo a Él servirás. Pero Saulo de Tarso perseguía a los cristianos y los enviaba a la muerte. Y él pensaba que esto estaba bien, que esto era lo justo, que todo esto era bueno. Y hay mucha gente que todavía hoy en día piensa así, que rezando 2 Padre Nuestros y 3 Ave Marías, y que yendo a la misa, y que dando la limosna, y que llevando algo de comida para los pobres, que visitando a los enfermos, que haciendo buenas obras, ya tienen el cielo ganado. Pero sabemos que esto no es así. Y nada de eso es justo. Esto simplemente es algo que hicimos y que aún hacen muchos para cumplir con creencias, para cumplir con su religión, para cumplir incluso con tradiciones familiares. En toda América Latina la gente piensa así. Piensan que 1 kilito de amor ya es suficiente. Piensan que ahora sí viven en el reino de Dios. Y esto, hermanos, hermanas queridas,
no es así. La palabra de Dios en Efesios capítulo 2, verso 8 dice lo siguiente: porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Gracia. Esto no procede de ustedes, sino que es un regalo. Eso es la gracia, un regalo, un don de Dios que no merecemos. No es por obras, nada que hagamos nos hace merecedores. ¿Por qué? Pues para que nadie se jacte, o como dice otra versión, para que nadie se gloríe. Porque como seres humanos somos muy propensos, ¿verdad?, a darnos: qué bueno soy, qué bien hago las cosas, qué bien me porto. ¡Wow! Mi limosna es suficiente. Queridos hermanos, hermanas, la salvación es por gracia, no por obras. La salvación es un regalo que Dios nos hace a quien Él quiera dársela. ¿Ok? Y nada de lo que hagamos nos hace merecedores de la gracia de Dios. Y vamos ya al tercer punto, a la tercera consideración de nuestro mensaje. Y es hablar de la transformación de Pablo. Porque solo en el momento cuando Saulo de Tarso se encuentra cara a cara con Jesús, es cuando verdaderamente lo conoce. Es cuando verdaderamente en ese momento es cuando se inicia su transformación, su conversión. Y él mismo nos lo relata en Hechos, en el capítulo 9, versos del 3 al 6. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le responde: ¿quién eres, Señor? Y la voz le dice: yo soy Jesús. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Y temblando y temeroso, él le dice, le hace una pregunta: Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Y esta es una pregunta que en su momento todos tenemos que hacernos. Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Y el Señor le dice: levántate. Levántate y entra en la ciudad y se te dirá qué es lo que tienes que hacer. Es en ese momento cuando Pablo conoce la gracia de Dios y reconoce el señorío de Jesucristo y lo llama Señor. ¿Saben? Señor es el título más apropiado para Jesús en el mundo romano que el judío Mesías. Y de igual manera los romanos declaraban: César es Señor. Así los cristianos afirmaban: Jesús es Señor. El libro de Hechos de los Apóstoles nos narra el encuentro de Saulo con Jesús. Y este es un momento clave en la historia de la iglesia primitiva, porque jamás una conversión ha causado un cambio tan radical y completo. Y ese encuentro con Cristo, a ese encuentro le siguieron 3 días de ceguera sin otra cosa que hacer que pensar.
Y es así como sucede con cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros puede reconocer ese momento en su vida porque Jesús mismo nos lo revela. Y justo en ese instante, cuando nosotros, al igual que Pablo, somos transformados, cuando nosotros somos convertidos, y es en ese instante precioso cuando nosotros comenzamos a servirle al Señor. ¿Por qué? Porque realmente antes lo que hacíamos era servirnos a nosotros mismos. Antes era más importante nuestro gozo que su gozo, nuestro fruto que el fruto del Señor. Antes era primero nuestra necesidad y no su propósito. Y es a partir de ese momento cuando verdaderamente comenzamos a servirle al Señor. Y es cuando ya no nos importa los sacrificios que tengamos que hacer, el dolor que estamos padeciendo, no nos importa el tiempo que tengamos que dedicarle, el momento, el sitio, el espacio. Ahora nosotros le servimos al Señor, a nuestro Señor Jesucristo. Y recordemos cómo lo expresa Pablo en Gálatas en el capítulo 2, en el verso 20. Ahora ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Cuando nos encontramos cara a cara con Jesús, todo comienza a ser diferente. Nuestra perspectiva del mundo cambia, nuestra percepción de la gente. Es en ese instante cuando podemos decir que tenemos una verdadera conversión y estamos sirviendo al Señor. Estamos sirviendo al Dios verdadero. Estamos sirviendo al Señor de señores. Es allí cuando realmente cobran para nosotros sentido las palabras que el Señor Jesús le dice a sus discípulos en Juan 14. Es cuando ya en las últimas horas del Señor, ya después de la cena del Señor, Él está hablando con los discípulos, tranquilizándoles, diciéndoles: me voy a ir pronto, tienen que estar preparados, ya el tiempo se acerca. Pero ¿qué pasa? Esos hombres comunes y corrientes estaban todos confundidos. Ellos no entendían nada. El Señor les había hablado durante todo ese tiempo y años, y ellos todavía llegan a ese punto donde ellos no comprenden a cabalidad lo que está pasando. Y encontramos en ese pasaje de Juan 14, versos 16 al 20, a un Pedro que dice: ¿a dónde vas, Señor? Yo te voy a seguir. Y le dice: quédate quieto, Pedro. A donde yo voy tú no puedes ir. No, todavía. Y aparece Tomás, más confundido que nunca. Y aparece Felipe. ¿Y cómo hago para llegar al Padre? Y él le dice: pero tanto tiempo y tú todavía no has entendido. No han entendido que Él es el camino, la verdad y la vida. Esos hombres están desorientados, confundidos y asustados. Y como el Señor conoce su debilidad y su temor, les dice en este pasaje: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros los que estáis aquí, lo conocéis porque mora en vosotros y estará con vosotros. No os dejaré huérfanos. ¿Qué les está diciendo? No tengan miedo. Yo sé cómo se sienten. Yo sé cómo está el corazón de ustedes. Y ya yo tengo con el Padre Santo un plan para ustedes. No los dejaré huérfanos.
vendré a vosotros. Todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, también ustedes vivirán. En aquel día, vosotros conocerán que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. ¿Saben una cosa, mis queridos hermanos y hermanas? La mayoría de nosotros llegamos al Señor por necesidad, porque hay un momento en nuestra vida donde todo se vuelve complejo, donde colapsamos, donde aparece en nosotros una enfermedad o una necesidad emocional o una necesidad financiera, o puede ser también un conflicto moral o ético. Y es en ese momento de crisis cuando llegamos al Señor. Y el Señor nos recibe con los brazos abiertos porque Él es amor. Él es amor. Él desea no solo proveernos para nuestras necesidades, Él desea sanar nuestras vidas. Él desea transformar nuestras vidas. Él conoce nuestros corazones, porque nosotros fuimos, y esto es importante que se lleve en clarito este mensaje, nosotros fuimos seleccionados por Él. Esto no es algo que sucede ahorita aquí en la tierra, en el mundo, en el momento. No, desde la eternidad hemos sido seleccionados por Dios, ¿verdad? Antes de la formación del mundo. Y esto, hermanos, esto es un verdadero privilegio. El que puedas captar y entender que no es un hecho fortuito, no es algo que ocurrió en un momento, sino que desde la eternidad, tú y yo hemos sido seleccionados por Dios, llamados por Dios. ¿Y sabes por qué es bueno entender y que te lleves este mensaje claro? Porque todos los seres humanos tenemos un corazón engañoso, un corazón traicionero, que nos engaña ¿a quién? Primero a nosotros mismos. Y muchas veces ciertamente pensamos que somos convertidos, pero no, solo somos convencidos por nuestro corazón de que somos convertidos. De allí que el Señor nos dice en la parábola de los obreros y de la viña, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 20, versos 16, que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Hermanos y hermanas amadas, el servicio, y dale la vuelta a las ideas que tienes en tu mente, a ese disco duro. El servicio, el verdadero servicio a Dios es un privilegio. Es un privilegio porque es Él el que nos ha seleccionado, es Él el que nos llama, es Él. Nosotros no seleccionamos a Dios, nosotros no lo buscamos. Es Él el que nos selecciona. Él tiene un propósito, ¿sabes? Un propósito con el mundo entero. Él tiene un propósito para el mundo, para nuestro país, para nuestra iglesia, para nuestra familia, para nuestra vida como individuos. Y Él nos utiliza a nosotros de acuerdo a su propósito. Él nos utiliza en medio de nuestra debilidad. No olvidemos nunca un versículo que yo siempre repito, que el Señor está en Jeremías. Yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes.
Y son planes de bienestar y no de calamidad. Y cuando la calamidad viene a tu vida, recuerda esta promesa de Dios. Porque el Señor quiere darnos un futuro y una esperanza. ¿Sabes? Cuando estamos al límite de nuestros recursos, no nos desanimemos. Apoyémonos firmemente, con fe y confianza en las promesas de la palabra de Dios. Y esto es un comentario aparte. ¿Saben quién me enseñó muchísimo a confiar en las promesas de Dios? Nuestra pastora Olga. Ella siempre me decía: Irene, las promesas de Dios hay muchísimas en la Biblia, pero tienes que creerlas, porque si no, no te sirven para nada. Si no son palabra hueca, vana. Conoce las promesas de Dios que están a lo largo de toda su palabra y créelas y confía en ellas. Eso es amor verdadero. Dios realmente no espera nada de nosotros porque Él es suficiente, Él no nos necesita, Él es omnipotente, omnipresente, ¿verdad? Omnisciente, todo lo sabe, todo lo conoce, está en todos lados. Por eso es un privilegio servirle al Señor. Por eso es un privilegio haber sido seleccionado por Él. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, el versículo que leímos al comenzar: doy gracias al que me fortalece, a Cristo Jesús, nuestro Señor, pues me consideró digno de confianza al ponerme a su servicio. ¡Wow! ¿Eres tú digno de confianza? Quizás hay muchos aquí que en un momento dado han sido llamados a servir al Señor, pero por X razones o circunstancias el corazón se endurece y vienes y te alejas, y vienes y te alejas. Yo quiero que hoy entiendas y te llevas este mensaje claro. Tú no has seleccionado al Señor. Él te ha seleccionado a ti. Él tiene los ojos puestos en ti. En medio de tu situación, en medio de tu crisis, en medio de tu conflicto, sea del que sea, Él es el que te ha seleccionado. Entonces eres un privilegiado. Entonces doy todo lo que tengo dentro de mí para servirle al Señor. Por eso, hermanos, cuando sirvan en un ministerio, sea el que sea, no es a la iglesia a la que le sirven, no es a los ministros, no es a los pastores, no es a sus líderes. A quien sirven es a Jesús, a nuestro Señor Jesucristo. Cuando salgan a la calle y hablen del Señor y el cristiano, cuando sale, el centro de su vida, de su pensamiento es hablar del Señor. Yo no tengo otra cosa. Lo aplico todo a mi vida y sin quererlo de una forma u otra estoy conversando con un vecino, en la cola, en el bus, donde van, con el taxista que te trae, con quien sea. Cuando menos te das cuenta estás hablando de lo que Jesús está haciendo en tu vida. A ti, a muchos de los líderes se les ha entregado la semana pasada los devocionales para el año 2025. ¿Qué vas a hacer con ellos? ¿Los vas a dejar guardados en tu casa en la bolsita como te los llevaste? ¿O el Señor, el Espíritu Santo va a poner en tu corazón: esto sería bueno para tal persona, para tal persona, para tal persona? Oye al Espíritu, óyelo. O estas prédicas de los domingos que con tanto esfuerzo se graban y después a los pocos días se le envían a la iglesia. Y tú la oyes y puedes decir en este momento: ¿cuánto le serviría este mensaje a mi hermano, a mi hermana, a mi mamá, a mi papá, a un familiar, a un amigo, a un conocido, a un compañero de estudios o de trabajo? Hazlo. Hazlo.
porque el Señor quiere llegar a estas personas, pero la iglesia es el instrumento que el Señor usa para moverse en el mundo. Entonces no te frenes, hazlo. Los que están aquí adelante en la alabanza, con sus voces, con sus instrumentos, todos estamos sirviendo. Quien ordena las sillas, quien ordena todo lo que hay aquí, es a Jesús a quienes sirven. No nos servimos a nosotros, no le servimos a ningún pastor, le servimos al Señor. Así que recordemos siempre y llévense esto muy, muy profundo en su corazón. Servir es un privilegio, porque vivir es servirle a Dios. Cuando estamos gozosos, cuando estamos tristes, cuando no nos va bien, cuando estamos preocupados, cuando estamos afligidos, en todo momento, ¿verdad? Podemos servirle al Señor. Colosenses, para terminar, el capítulo 3, verso 23 de Colosenses, ya el mismo apóstol Pablo, ese hombre transformado y convertido, dice: hagan lo que hagan, háganlo de buena gana, como para el Señor, no para nadie en este mundo. Amén. Inclinemos nuestros rostros.